Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. A todos un saludo cordial desde la Universidad Libre Seccional Cali. Mi nombre es Armando José Vargas y soy el docente coordinador de proyección social de la Universidad Libre Cali. Y en esta oportunidad los acompaño para abrir la reflexión sobre lo que estamos nosotros hablando en estas terceras jornadas de innovación social. Y el día de hoy estaremos con unos grandes invitados para hablar entonces de la ética, precisamente en algo tan importante como lo es la innovación. Es de esta manera que hoy nos acompaña la doctora Diana María Rodríguez González. La doctora Diana María es docente de la Universidad Libre en la Facultad de Ciencias de la Salud Seccional Cali. Ella es licenciada en Educación y es la directora del Grupo de Investigación Transdisciplinar Estudios de Bioética, Ecología Humana y Ecología Política. Además hace parte de la Red Nacional de Comités de Ética y Bioética Nodo Pacífico, Colombia. Ella es especialista en bioética de la Universidad del Bosque y magíster en orientación y asesoría educativa de la Universidad Externa de Colombia. Cuenta con un doctorado en bioética de la Universidad del Bosque y ha hecho su instancia postdoctoral en filosofía de la ciencia y la sustentabilidad de la metodología de investigación con la Universidad Autónoma de Chapingo en México. En estos momentos, la doctora Diana María Rodríguez, además de su labor docente con la Universidad Libre, es quien dirige el proyecto Multicampus de Bioética, un observatorio a raíz de las preocupaciones de las diferentes ciencias y disciplinas en torno a la ética y la bioética. En este sentido, le damos la bienvenida a la doctora Diana Rodríguez, quien moderará este importante espacio y a quien agradecemos, por supuesto, nos haya recibido de la mejor manera esta invitación. Profesora Diana María, encantado de saludarte de los programas de ingeniería y bienvenida a las terceras jornadas de innovación social. Muchas gracias, doctor Armando. Esta tercera jornada de innovación social en ingeniería es un espacio muy valioso para los ingenieros y hace un hito grande en Colombia frente al tema de la ética relacionada con la innovación social. Actualmente nosotros estamos muy comprometidos en empezar a implementar de una manera fuerte lo que es mirar la investigación con esa responsabilidad de buenas prácticas y analizar en qué estamos fallando y en qué somos muy fuertes. Por eso, desde la seccional Cali, en este encuentro, al pensar en innovación, podemos encontrar un espacio muy valioso para hacer esta posibilidad de reflexión y poder contar con todo el estudiantado y los profesionales que son docentes para ayudar a que los futuros ingenieros hagan una labor muy valiosa en el país. Sabemos que los ingenieros son las personas que tienen una gran posibilidad de generar tanto impacto, no solo social, sino también comunitario, por toda la capacidad que tienen al movilizar el conocimiento y aplicarlo. Es un impacto que afecta el equilibrio ecológico y por lo tanto hay que aprender a analizar las alternativas de soluciones. Esto exige de todos los ingenieros, desde sus diferentes énfasis, que aprendan a hacer un trabajo transdisciplinar entre ellos mismos, unos buenos equipos donde se cohesionen con profesionales de otras formaciones para que sepan llegar a los territorios y poder atender y solucionar las problemáticas en las regiones, sobre todo en las regiones colombianas. Nosotros estamos en una estrategia fuerte a través del observatorio, como lo han acabado de escuchar, se llama Observatorio Multicampus de Ética, Bioética para la Universidad Libre, OMEUL. En ese espacio vamos a encontrar un micrositio muy especial dentro de la categoría bioética, que va a ser el de bioingenierías. También vamos a encontrar uno de biotecnociencia y de sociedades tecnocientíficas como tal. Esperamos que todos empiecen a participar y a analizar cómo pueden aportar dentro de la posibilidad de entender que los modelos de desarrollo que nos acogen tienen que ser mirados con una actitud crítica y que es la ética la que nos puede aportar para despertar esa capacidad de analizar,
de tomar conciencia de las realidades del país y poder actuar en consecuencia. En este sentido, entonces, yo quisiera que pasáramos a el panel como tal, y en medio de él, pues yo procuraré también hacer los aportes respectivos. La dinámica del panel consiste en escuchar a nuestros invitados especiales 15 minutos en promedio cada uno, donde cada uno puede hablar sobre el nexo que encuentra entre la ética en la innovación y la innovación con el rol de ser ingeniero. Después de ese espacio vamos a tener unas dos rondas de preguntas, y luego vamos a escuchar algunas de las inquietudes del público para conversarlas también con nuestro valioso público, que para nosotros es de gran importancia que empecemos a contar con nuestros estudiantes y el público en general en este tipo de espacios de innovación social. Entonces, en esa medida, vamos a empezar con el ingeniero Freddy Wilson Londoño. El ingeniero Freddy Wilson Londoño es ingeniero en informática de la Universidad Católica de Manizales, magíster en educación de la Universidad Católica y candidato a doctor en educación en la Universidad de La Salle en Costa Rica. Ejerce funciones en la Facultad de Ingeniería como docente investigador aquí en nuestra regional Cali. Bienvenido, doctor Freddy. El espacio es suyo para escuchar sus valiosos aportes. Bueno, buenas tardes. Un cordial saludo a todos los participantes en este panel y darles una cordial bienvenida a estos temas que a veces parecen tan áridos, pero que en realidad son vitales para el diario vivir, no solo personal, sino social. Como ustedes pueden ver, la jornada de innovación social en ingeniería pues incorpora un poco la reflexión sobre la ética en la innovación. Entonces, para ello, pues he querido tomarme un pequeño atrevimiento para hacer un abordaje de unos 2-3 minutos, aunque sé que cosas de estos aspectos ya son muy conocidos en torno a los conceptos de innovación, ¿no? Ya sabemos muy bien por el manual de Oslo y por el manual de Frascati a nivel europeo que la innovación pues se centra en torno al desarrollo de un proceso, de un bien, de un servicio o de un método de comercialización que ha sido significativamente mejorado. Todas esas actividades en torno a estos procesos de mejoramiento incluyen actividades científicas, tecnológicas, financieras y comerciales. Ello ha hecho que en ocasiones se vea la innovación como un proceso tecnocientífico y se descuide un poco los aspectos socioculturales, porque como ustedes aprecian en la imagen que comparto con ustedes, pues hay como un proceso general que aborda temas relacionados con la asociación, con la problematización, la observación, el aprendizaje en red, el desarrollo y la experimentación, pero no se ven de cerca las implicaciones que puede tener esa innovación en la sociedad donde se inserta. Tradicionalmente, vemos en esta diapositiva como esos 4 tipos genéricos de innovación que mencionaba rápidamente, como eran la innovación de productos, la innovación de procesos, la innovación organizacional y la innovación de mercadeo, que tradicionalmente se hacen ya pues organizadas de acuerdo a este mismo manual de Oslo que regula todo el proceso a nivel de la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, a nivel nacional, la innovación ha sido recogida un poco dentro de la política de innovación social, ¿ya? Por parte del gobierno de Colombia, lo cual pues ya incorpora un elemento muy valioso y es no solo quedarnos en el aspecto tecnocientífico del proceso de innovación en ingeniería, sino sus impactos sistémicos en la sociedad.
pueden ustedes apreciar que hay algunos aspectos muy interesantes que creo que están generando una desconexión entre el aspecto tecnocientífico que nos centra en generar productos, bienes, servicios, innovaciones organizacionales y que nos ubican más en marcos de competitividad que en marcos de colaboración. Y a veces nos hacen alejar más allá de identificar la necesidad del proceso, del producto, en la fase de creación, de ideación, no llegamos a hacer un abordaje de sus impactos sistémicos en la práctica, en los modelos de gestión, en los clientes, en la comunidad, en el entorno, en cómo se forman alianzas en torno a ello, cómo impactan a la institución, a la sociedad y cómo estas mismas innovaciones empiezan a generar cambios en los comportamientos y en las actitudes de esa misma sociedad. Valga como ejemplo sencillo solo mencionar las innovaciones relacionadas con tecnologías de la información y la comunicación en redes, por ejemplo, en las famosísimas redes sociales, o la incorporación del celular en la vida diaria, pues podrán entender ustedes qué tan demandante y qué tan transformador puede ser los comportamientos y actitudes que pueden generar en las mismas sociedades esas innovaciones. Entonces, allí ya empezamos a tener como una preocupación muy importante en torno a que no podemos quedarnos solo en el marco de la mirada tecnocientífica, sino que tenemos que empezar a ver las implicaciones éticas de estas innovaciones. En tal sentido, yo quiero como compartir aquí brevemente un par de diapositivas que nos contextualicen un poco realmente si esta ética es, y yo acostumbro presentársela a mis estudiantes en la materia, si esta ética realmente es necesaria o a veces es algo que se ha insertado en el currículo, pero también ver esos niveles éticos que en realidad estamos abordando. Como ustedes aprecian, el observatorio institucional puede estar muy en el marco de lo que aborda el Observatorio Laboral de la Educación, cuyas dimensiones, pues si bien se preocupan más por la parte de la oferta y demanda en relación con el empleo de los egresados de las instituciones de educación superior, reconoce unos aspectos muy interesantes y está relacionado con identificar dentro de sus fuentes de información a los empleadores de nuestros egresados a nivel profesional en torno a las competencias que se consideran como más importantes para ellos en el desempeño empresarial. Ustedes pueden ver allí las empresas, tanto por tamaños pequeños, pequeños, medianos y grandes, lo mismo por sectores, ¿no? Industria, comercio y servicio, y ven ustedes una caracterización de 20 competencias muy determinadas a nivel del ministerio que se consideran fundamentales para el ejercicio de estos profesionales. Y entre ellas la número 10 pueden ustedes apreciar que está relacionada con el aspecto ético y concretamente con la formación en valores y principios éticos. Sorprendentemente, a la hora de evaluarla por parte de los empleadores a nivel nacional, con muestras de más de 400 empresas, nos encontramos que la que tiene mayor importancia es casualmente esa, no como creíamos nosotros, que era el inglés o trabajar en equipo o trabajar bajo presión. Y bien lo manifiestan los empresarios en decir que puede ser un ingeniero muy competente, pero si no podemos confiar en él, no podemos tener un delincuente de cuello blanco en nuestras organizaciones. De allí, pues, observen la gran diferencia y la gran importancia que tiene para los empresarios esta competencia. Ahí lo pueden ver a nivel de técnicos y tecnólogos y miren los altísimos porcentajes también a nivel universitario, lo cual ya nos hace pensar seriamente en que el problema ético no es un problema menor, al contrario, es un problema mayor para las organizaciones. Pero lo será asimismo para las universidades. Pues eso ha hecho que Comnia, ya de quien tendremos la oportunidad de escuchar próximamente su intervención, reconozca que a veces en algunas partes y algunas instituciones han descuidado un poco esta dimensión por hacer a veces un profesional más competente y más competitivo, diríamos, y abordando un poco el asunto de los principios éticos, dejándolo como un poco al margen. Y cuando se les pregunta a los egresados, dentro de esta misma encuesta del Observatorio Laboral, oh sorpresa, nos encontramos nuevamente en la misma situación. O sea, no solo los empresarios, sino nuestros propios egresados
reconocen que uno de los aspectos que más se debe mejorar es esta formación y estos principios éticos. Como les decía, he tomado estos 2-3 minutos para poder establecer precisamente esa conexión entre la necesidad de la formación ética y la necesidad de la innovación, no solo mirada en una dimensión tecnocientífica, sino en una dimensión a escala humana. De allí ya podemos entrar un poco en materia mencionando que la ética y la innovación en realidad son dos caras de una misma moneda, ¿no? Porque igual que la tecnología, la innovación, como cualquier otra herramienta, pueden usarse para lo mejor y para lo peor. Entonces, a veces no nos podemos quedar solo en el debate yo lo llamo un poco de las exclusiones, de las mutuas exclusiones, sino en el abordaje de los dilemas éticos relacionados con la innovación. Y ahí es donde tendremos que empezar a observar desde la ingeniería que realmente el innovar conlleva una evaluación de las repercusiones que dicha innovación puede tener en la sociedad. Por eso la innovación, como ya más manifestaba, no es un asunto solo técnico o económico, también tiene un componente ético y social muy fuerte. Entonces, sería necesario unir esta reflexión ética a la innovación. Pues es innegable que si hay algo que es permanente en nuestra sociedad contemporánea es el cambio, ¿ya? Es lo único permanente, lo único estable es el cambio. De ahí la paradoja que en un mundo que cambia permanentemente, pues los parámetros éticos que nos guían no necesariamente son tan inmutables. Cosas que eran admisibles, y lo sabemos en la ética tradicional hace 100 años, resultan completamente inadmisibles en nuestro tiempo. Y los problemas éticos contemporáneos van más adelante la tecnología que a veces nuestras propias reflexiones en torno a ellas. Ese sistema de valores y conductas, hoy más que nunca, necesitan entrar en debate. ¿Por qué? Porque la innovación genera oportunidades y genera nuevas estrategias y genera nuevos desarrollos. ¿Por qué entonces se hace necesario esa ética en la innovación? Porque pues le aporta criterios para evaluar y sobre todo algo que considero como pertinente en estas épocas es que fomente el análisis vivo de lo que es la creatividad. ¿Al servicio de qué? No solo de los valores tradicionales, antropocéntricos de las personas, sino de la sociedad y del planeta. Voy a entrar como un poco más en profundidad en relación con ese aspecto. ¿A qué hace referencia el profesor Fred en torno a esto? Pues yo creo que para ello es bueno que miremos un contexto ético de la innovación en ingeniería. Como les decía y ustedes aprecian allí, hay como 3 marcos que son la parte de la investigación básica, ¿cierto? El conocimiento científico, la investigación aplicada, que es la incorporación del conocimiento de la ingeniería, y el desarrollo experimental, que es la producción pues, de esos procesos, servicios, sistemas y productos. Pero resulta que en medio de este cambio, los referentes éticos que hemos trabajado serán relevantes para poder hacer el abordaje del componente social que allí no lo vemos inserto en el proceso, en el contexto ético tradicional de la innovación. En realidad allí lo que tendríamos que empezar a pensar es algo que está fallando, y es que se requiere una comunidad, la construcción de una comunidad que empiece a mirar la relación de la innovación en perspectiva de equilibrio dinámico, y lo explicaré en las diapositivas que están a continuación, y es la búsqueda constante del desarrollo de la humanidad como un sistema vivo en relación con el planeta. No es un problema menor, ¿ya? ¿Por qué? Porque ello requiere que fomentemos la creatividad para humanizar lo que es la innovación. Obviamente la reflexión de la ética, pues, ¿qué permite hacer? Permite generar como un debate social que sea informado en torno a esas nuevas visiones de lo que es un punto de vista ético que sea viable en estas épocas. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos que pasar de la ética antropocéntrica tradicional o de esa concepción bioética que pensábamos que estaba asociada solo a la salud, y que en realidad sabemos que es un problema del planeta mismo, y es la mirada de una ética que no es solo natural, que no es solo humana, antropocéntrica, sino que es una ética planetaria. Y eso es lo que vamos a mirar un poco a continuación y trataré de hacerlo más claro.
Entonces, ¿qué implica entonces así una ética, una innovación en ingeniería? Bien lo reconocía Morán cuando decía, ojo, un mundo totalmente desordenado es un mundo imposible, pero un mundo totalmente organizado es un mundo que hace imposible la innovación y la creación. O sea que siempre estamos en esa tensión entre la comodidad de lo que ya tenemos versus la necesidad de desarrollar nuevas cosas. Por ende, la innovación forma parte de la misma dinámica del cambio. Y eso es algo así como una ética fluyente. Y pensar una ética fluyente parece algo demasiado abstracto. Sin embargo, creo que tendríamos algunos elementos para hacer el anclaje en torno a lo que serían unas reflexiones en torno a lo que es ética, ingeniería e innovación en estos entornos fluyentes. ¿Cuál sería ese papel de esa mirada ética en la innovación incorporando la ingeniería? ¿Qué implica? Implica, como ya lo mencionaba, el reconocer que hay un cambio permanente, esa apertura al caos, ¿cierto?, que tenemos en el día a día. Pero sobre todo algo muy importante, que somos una sociedad que formamos parte del planeta. Ya de allí la discusión tradicional que se ha hecho de que vamos a acabar con el planeta sin caer en cuenta que estamos acabando con nosotros mismos. O sea, volvemos a la relegación en la que nosotros tenemos que pensar que el desarrollo debe ser armónico con el planeta. No es un asunto de maticas, de arbolitos, sino es un asunto de la existencia misma como especie en el planeta. O sea que no podemos quedarnos, y es una de las cosas que ha fallado mucho en la mirada ética de la innovación, y es que queda diluido en valores religiosos o políticos o económicos o sociales muy sesgados a determinados requerimientos, lo que hace que no se responda a miradas planetarias, sino que se responda a intereses particulares. Y desafortunadamente eso convierte a la ingeniería y la innovación en un instrumento que puede ser contrario a un desarrollo del mismo ser humano, sino que podría atentar contra su misma existencia. Y lo hemos visto en los últimos siglos, como antes, si las chimeneas eran el símbolo del progreso, ahora son el símbolo de la contaminación. Entonces, tendremos que reflexionar seriamente cuál es el concepto de innovación que vamos a empezar a construir para las sociedades por venir. Como ustedes pueden apreciar allí, nosotros, y es una apuesta que personalmente hago, reconozco un poco también en el doctorado, y es que un aspecto fundamental es el aprendizaje. ¿De qué? El aprendizaje de la vida misma, orientado hacia a armonizar lo que es la ingeniería y la innovación en relación con el desarrollo de la vida. O sea, cuando ustedes están hablando de desarrollo, no solamente hablamos de que vamos a desarrollar productos o servicios para aspectos económicos, o para aspectos políticos, o para aspectos de infraestructura. No, estamos desarrollando la vida misma, de cómo vamos a habitar el planeta con esa innovación, ¿ya? ¿Y eso qué implica? La incorporación de lo que nos mencionaba la doctora Diana muy claramente, del concepto de la biotecnoética, que lo que nos lleva a nosotros es a pensarnos como humanidad, no como ciudadanos de Cali, de Colombia o de un país, sino de un planeta. Y eso es bastante difícil, porque seguimos todavía con valores muy individualistas. Y esto realmente lo que nos convoca es a que aprendamos. Por eso el concepto que lo formulo también en el doctorado, de empezar a pensarnos como una red de aprendizaje y que genere una dinámica de la innovación, que entendamos la innovación como una forma de evolución sin destrucción. Y se ve sencillo, pero no es tan fácil. Pensar en esas palabras que ustedes ven allí, esos términos de desarrollo planetario sostenible, no es un aspecto menor. ¿Qué implicaría entonces trabajar ese tipo de innovación? Un desarrollo a escala humana, a escala planetaria, que sea sostenible. Pues implica, como ya lo mencionaba, la conformación de comunidades aprendientes, o sea, ya no solamente estamos hablando de que las redes son sociales, sino que tienen que ser redes de aprendizaje que permitan que quienes se vinculen, hablemos de la profesión específicamente de la ingeniería, tengan un conocimiento desde la ética de la responsabilidad, no solo de la ética del desarrollo de procesos y productos, sino de la responsabilidad que genera esos productos, esos servicios en el espacio y en el tiempo, en el ámbito en donde se van a desarrollar, ¿ya? No solamente desde nuestro propio interés individual.
o desde la organización particular para la cual se desarrolla. El segundo, pues, es el mirar lo que se refiere a las famosas relaciones bioéticas, ¿ya? En donde por fin nos preocupemos de valorar, pues, que formamos parte de un solo sistema, ¿no? Entonces, que no, digámoslo así, que el río no lo contaminamos y se afecta el del vecino, sino que estamos contaminando todo un ecosistema. Que el desarrollo no es conveniente solo para una comunidad, sino que el desarrollo va siendo a escala humana, ¿ya? Y pues que eso implica que nosotros no podemos seguir simplemente consumiendo como si el mundo no se fuera a acabar. Y esto de que no somos los dueños del planeta, sino que realmente somos, entre comillas, sus administradores, nos implica hacer, y es el concepto siguiente, una construcción ética de lo que va a ser, la mirada ética de la innovación en relación con los retos sociales, económicos y medioambientales que se nos vienen. Y si hay alguna duda, miren el problema de las migraciones, miren el problema de la clonación, miren el problema del calentamiento global, del consumo de los recursos, del desarrollo a escala humana. En fin, entonces sabemos que es un problema que no es un problema individual, sino un problema global, para no mencionar lo que estamos hablando de la pandemia ahora. Entonces la ciencia, la tecnología y la innovación tienen que ser a escala humana y más aún a escala planetaria. Bien, y cierro allí un poco con este asunto de disponer de códigos éticos planetarios. Los códigos, y cuando me refiero a códigos, no es el código de ética tradicional que hemos trabajado, que está muy bien, es interesante, pero pues entra en obsolescencia muy rápido con estos cambios, sino empezar a generar el código ético, es como ese código que nos marca a nosotros de entender de forma inmanente qué es lo que es pertinente y no para el planeta, no para nosotros mismos. Por eso les digo, dejar ese egocentrismo, ese antropocentrismo y empezar a construir pensando y a desarrollar como ingenieros pensando en esa sociedad y en ese planeta. Lo resumo en estos 7 aspectos que ustedes ven allí, un poco de la ética de la responsabilidad, más allá de nuestro interés individual, la conformación de esas comunidades, la co-construcción. Obviamente eso implica conocimiento, pero ¿de qué? Conocimiento del hombre, de la cultura y de la sociedad. El desarrollo planetario sostenible, el concepto de ética planetaria, invitando y recordando aquí a nuestro amigo Morán, la creatividad para humanizar las innovaciones y finalmente la innovación sostenible y la innovación responsable. Estos serían los aspectos éticos que tendríamos como reto para la ingeniería. Cierro ya compartiendo con ustedes, de alguna forma ya nuestras Naciones Unidas, a través de los ODS, han venido reconociendo que de esas 169 metas establecidas, la Sociedad Colombiana de Ingeniería reconoce que el 58%, o sea, aproximadamente 98 de ellas, están relacionadas con los 5 principales campos del ejercicio de la ingeniería. Y dentro de ellas, pues, reconocen nuestro fuerte impacto en movilidad y transporte, en medio ambiente, en energía, en industria y en construcción, lo cual, pues, nos pone en una escena muy clara de estos aspectos que mencionábamos a nivel planetario. Como ustedes ven, es un paso de un análisis que aparentemente parecía filosófico y que tiene en realidad toda una dimensión planetaria y que en ese sentido la reconoce claramente las Naciones Unidas. O sea que los problemas de movilidad y transporte, los problemas de medio ambiente, los problemas de energía, de industria, de construcción, no son problemas solo de regiones, son problemas del planeta, son problemas de la humanidad. Y por ende, pues es la forma en que tendríamos que abordarlos. Allí ustedes tienen un poco ese marco. Esta pertenece a la Sociedad Colombiana de Ingeniería, pero ha sido retomado en el actual Plan Nacional de Desarrollo, que ha sido enmarcado dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, lo cual pues nos traza a nosotros unas metas muy concretas en torno a energías limpias, en cuanto a energías limpias, perdón, producción más limpias, energías renovables, industria automatizada, construcción sin contaminación, movilidad sostenible, bueno, en fin, hay una cantidad de temas que debemos desarrollar en el marco de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces creo que
que es muy claro el reto y la forma de hacer esta innovación para la ingeniería colombiana. Quiero cerrar ya finalmente con esta última diapositiva, es un poco la frase que creo yo que podemos hacer como reto en las universidades, más allá de incorporar el conocimiento para la innovación, y es empezar a pensar en un sistema integrado de actividades de formación ética y documentación sobre lo que es el ejercicio profesional de la ingeniería, que nos permita promover la comunicación, de allí la importancia del observatorio, ¿no? La comunicación, sistematización de experiencias y la garantía de la igualdad de oportunidades de los ingenieros en torno a lo que es el desarrollo de la ingeniería para la vida. Ojo, una ingeniería para la vida en la era de la sociedad del conocimiento. De allí que este sistema de formación, la experiencia formativa para la innovación con sentido planetario, sea más que un sueño, es una demanda para poder atender a esta expectativa de lo que es la ética de la innovación en ingeniería. Muchas gracias. Quedan allí algunos de los referentes para quienes estén interesados. Muchas gracias, ingeniero Freddy. Una reflexión muy profunda en un breve tiempo que nos permite ahorita continuar en la conversación una vez escuchemos a nuestros otros invitados. A continuación, el ingeniero Rubén Darío Ochoa Arbeláez, director general del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería de Colombia, ingeniero civil, especialista en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental, maestría en medio ambiente y territorio, candidato a doctor en medio ambiente y territorio. Bienvenido. Bueno, y Ana María, muchísimas gracias y es un gusto estar realmente aquí con ustedes, escuchando muy atentamente esta gran disertación que nos acaban de presentar. Voy a apoyarme aquí 20 minuticos que hay para poder aprovecharlos de la mejor manera en este momento y poder entonces verlo aquí con ustedes cómo lo logramos. Entonces voy a decir, permítanme si ya la están viendo. Porque eso se nos comen hartos. Ya. Ahí se ve. Muy bien. Ahí se ve mejor, ¿cierto? Sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Voy a tomarme estos 20 minutos solamente para agradecer y poder presentar muy rápidamente algunas cosas que desde el Consejo vivimos. Y esta charla de innovar con ética, aprovechando este panel de la ética y la innovación, una gran tarea que desde la Universidad Libre se hace y se convoca y por la cual decirles los felicito y me siento orgulloso de participar con ustedes. Quiero traer una frase de inicio del sabio Francisco José de Caldas, que fue considerado el padre de la ingeniería en Colombia, cuando inauguró ese primer curso de ingenieros militares y dice, nadie puede hacer grande una profesión sin amarla. Creo que esto nos asiste en esto que vamos a ver ahora con todo el tema de innovación, con todo este tema de desarrollo tecnológico. De todos nosotros conocidos que no pensábamos que el siglo XXI iban a ser tan sorprendentes los avances, la tecnología, cómo se ha generado, cómo se ha creado y cómo parece que ya supera esa ciencia ficción que tanto creíamos. Cómo nosotros vemos este transporte que usa la levitación magnética para alcanzar velocidades de más de 590 kilómetros por hora. Cómo vemos nosotros que se aumenta la velocidad disminuyendo emisiones de carbono. Eso ha sido un tema bastante llamativo. ¿Quién de nosotros hoy en día no utiliza el GPS? ¿Quién no se sube al carro y lo primero que uno coloca es el Waze para ver por dónde nos lleva, cuánto nos demoramos? Eso es un tema de adelantos tecnológicos supremamente interesantes, donde se usan los 24 satélites que orbitan nuestro planeta. Estamos hablando de nanorobots como sistemas que hacen diferentes tareas, diferentes cosas que se están viendo. Cómo nosotros no tenemos y quién no hoy en día está con un teléfono inteligente, que nos ha cambiado la forma de hacer las cosas, que en esta pandemia incluso nos llevó a una situación distinta porque la tecnología nos permitió ahora entonces hacer todas
tareas, los pedidos, todas las cosas que hicimos a través de un teléfono inteligente y ya es un tema que se quedó. Este código QR que también se dio y fue un tema que se inventó desde un avance del código de barras y que esto ha permitido también. ¿Y qué nos pasó en la pandemia? Ustedes llegaban a pedir algo, incluso ahora llegan a un restaurante y lo primero que ya no le pasan una carta, sino le tienen grabado el código QR para que ustedes le tomen la foto y le aparezca el menú. Entonces, todas estas cosas nos llevan a decir, esto va muy rápido. Hemos cambiado materiales, se han innovado en la nanotecnología para ventanas, que hoy en día ya las ventanas de aluminio están totalmente reemplazadas, las tejas fotovoltaicas, el cemento, todas las fibras de carbono que nos permiten ahora refuerzos antisísmicos, los muebles biodegradables, las impresoras 3D, los arquitectos ya usan muchísimo todo esto y ya casi que no hay que tener la maqueta, ya no hay que sentarse a hacer la que a uno le tocaba esa tarea y era tan agradable, pero ahora se hace todo con una máquina. Los drones que están reemplazando todo ese tema topográfico, los materiales autosanables, la resina, la madera translúcida, la aerocerámica, los ladrillos. Es decir, hay una cantidad de cosas que es para convertir esas ideas en proyectos. Y aquí genera esa participación de la ingeniería, de las profesiones todas. Esta parte biomédica, Diana, que tú nos comentas, es todo un hacer de cosas y eso para nosotros nos lleva a pensar estos retos de innovación con ética y con responsabilidad social. ¿Y por qué? Porque resulta que nosotros estamos viendo que sí, también hay muchos adelantos, hay muchas cosas. Creo que hay un libro que a mí me encantó cuando lo leí, que se llama Crear o Morir, que es de Andrés Oppenheimer. Y él hace una gran descripción de las cosas como estamos y me gustó una cosa que me voy a permitir referir y es que en las patentes nosotros en realidad estamos todavía lejos de lo que en este momento se establece. Y claro, en Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos 80 patentes al año, cuando en Estados Unidos se hacen 57.000 solicitudes de patentes al año. En Japón 44.000, en China 22.000, en Alemania 18.000. Claro, y uno dice, estamos todavía atrás de todas estas cosas. Entonces nos toca seguir generando todavía, nos toca hacer muchas más cosas. Pero también yo quisiera decirles a ustedes por qué lo tenemos que hacer y por qué hacer todo este sentido ético en una innovación. Porque nosotros a veces no sabemos para qué lo hacemos, por qué lo hacemos. Todos estos avances que estamos mirando, que son benéficos unos, pero que también vemos que hay algunas otras cosas que nos llevan a pensar cómo nosotros, desde nuestra motivación personal, debemos tener realmente ese sentido claro de por qué, para quién y cómo lo hacemos. Ese análisis de campos de fuerzas, las fuerzas positivas con las fuerzas negativas, el qué, en cuándo, dónde. Y ahí interviene todo este tema de la ética, de la responsabilidad social. Porque nosotros estamos construyendo sociedad, porque nuestros aportes tecnológicos deben apuntar al bien común y solidario, porque las oportunidades por carreras de ingeniería y tecnología siguen siendo muchas y hoy en día son complementos y se ven en esa realidad que vivimos. Pero entonces la innovación necesita esa interacción con la sociedad. Necesitamos ver cómo esto se genera y cómo vemos que no es una innovación éticamente indiferente, que tenemos que ver todas estas cosas que nos están pasando. Miren ustedes, leían en estos días un artículo que sacó una psicóloga donde decía, con creo mucha propiedad, los hijos no los estamos perdiendo en este momento en las calles, los estamos perdiendo en su cuarto. Y me puse a pensar y yo digo, ve uno el comportamiento hoy en día de los jóvenes, de los niños y están arrancando en ese proceso. Y entonces estamos yendo a abusos y estamos yendo a adicciones. Y entonces hoy en día no llamen ustedes a almorzarlo porque le dicen ya voy si es que sale del cuarto, si es que no toca llevarle la comida al cuarto. Y entonces es cuando uno ve que esos abusos que se dan. ¿Por qué puse esta gráfica aquí del Space que nos pasó allá en Medellín? ¿Por qué estas cosas surgieron?
porque cuando hicimos este proceso de investigación donde el COMIA tuvo que sancionar a través de sus juntas, tuvo que sancionar a las personas que intervinieron allí, encontramos que se diseña un software, que hay tecnología y que ese software da unos resultados, pero los parámetros que salen pues los llevan a la conclusión de que los resultados no daban los refuerzos necesarios. Y entonces dice uno, entonces el tema era el software, el tema era esa innovación o cómo eso se está viendo desde un punto de vista inherente a no decir nos dejamos llevar solamente por un tema económico. Entonces hay que analizar todos los contextos. De la reflexión ética deben surgir conclusiones que permitan un debate social informado, que haya un discernimiento claro de lo moral, de lo ético, en todo lo que esto conlleva. Es una apertura, un diálogo sin pretender resolver todo con valores solamente aquí o principios universales, sino que consideremos unas circunstancias concretas en ese desarrollo de las cosas que estamos haciendo. Nosotros en el COMIA, Consejo Profesional de Ingeniería, del cual tengo la dicha de ser su director, estamos trabajando en generar una cultura ética, pero esto tiene que abordarse con todos, las empresas, los estudiantes, los egresados, los docentes, los gremios, con todos. Esto es un tema de trabajarlo porque nos lleva a un tema humanístico, social, porque los proyectos de innovación tecnológica desde el inicio tienen que tener una conceptualización absolutamente clara. Los resultados no dejan de ser fáciles de predecir y podríamos contarle aquí muchas historias, pero este impacto de las tecnologías también pueden alterar esa identidad social y cultural de las comunidades. Por eso también tenemos que ver nosotros que en la innovación, que es muy necesaria, que hay que tenerla, que hay que lograrla, también no dejemos de lado la ética y la responsabilidad social que esto conlleva y cómo nosotros tengamos todos estos efectos que a veces se producen. Y ahí nos decían a nosotros, yo soy ingeniero civil, y yo decía, antes nos decían a nosotros es que nos importaban solamente el desarrollo de una obra, de un puente, de una vía, sin importar nada más, y hacíamos más cosas. Pero hoy vemos que aquí necesitamos tener muy buenas prácticas en las cosas que hacemos. Y aquí quiero centrarme en esta gráfica que les presento para decirles cómo viene la innovación con conocimientos. ¿Cómo surge la innovación? Y ustedes ahorita nos lo presentaban y los docentes encargados de las áreas, de las diferentes posibilidades de generar en los estudiantes esa cultura de innovar, esa cultura que la estamos requiriendo y que la pandemia nos deja claro que hay que, eso fue el eslogan, hay que reinventarnos. Eso nos lleva a decir, ¿y cómo lo hacemos? Yo quiero decirles, mire, de la Universidad Libre, de cualquier universidad, tenemos que sacar conocimientos claros. Eso es absolutamente cierto. Necesitamos nosotros que la universidad nos dé un criterio profesional y nos permita esos conocimientos de forma, de base, para poder tener nosotros esa claridad. Pero esos conocimientos, sin un valor, sin una responsabilidad, sin una ética, sin una honradez, no se va a lograr. Y yo aquí quiero decirles a todos los que nos escuchan, yo he tenido la oportunidad de revisar muchísimos contenidos curriculares, muchísimos pensos, muchísimos planes de estudio, pero en ninguno encontramos un curso que se llame Honradez 1 u Honradez 2. Eso no está en el pensum, eso no está en la universidad. Eso está en los valores que cada uno de nosotros traigamos. Y eso viene de casa. Eso viene desde el principio, pero necesitamos fortalecerlos. Cuando pensemos en esa innovación, en ese trabajo, en esa proyección social, en ese interactuar con la sociedad, necesitamos la ética para saber hacerlo con criterio y sobre todo esos recursos que estamos utilizando. Recursos humanos, recursos industriales, recursos ambientales, recursos de todas las distintas formas, los recursos económicos. Entonces, ¿cómo logramos juntar estas tres cosas entre conocimientos,
esos valores que son fundamentales y los recursos para realmente plantear las soluciones, plantear qué necesitamos y no quedarnos solamente en algo que nos estamos pensando en lucro y solamente pensando en un beneficio particular. Por eso entonces yo quiero también decirles, y esta frase la venimos trabajando desde hace mucho tiempo aquí en la entidad, la ética no es un código. Y hoy se los digo aquí a todos, esto no es necesariamente ser ingenieros, abogados, profesionales de cualquier disciplina. Decirles, mire, la ética no es el código médico, no es el código de la biomédica, no es el código del ingeniero, no es aprendernos un código de memoria. ¿Sabe? La ética profesional entonces no depende de esas normas. ¿Sabe de qué depende? De la voluntad de hacer las cosas bien, de esa voluntad férrea de decir yo lo voy a hacer bien y voy a tomarme el tiempo de hacerlo, porque a veces pareciera que nos volviéramos una sociedad sin tiempo, que todo corremos y a todo queremos sacar. Pero tenemos que tener el tiempo para pensarlo, para organizarlo, para que esa preinversión, como lo veíamos, se piense, para que un proyecto se analice y para que un proyecto sea muy bien planeado y no nos pase lo que nos pasa, que por no planear bien las cosas, después estamos viendo reprocesos y por eso estamos viendo obras inconclusas y por eso estamos viendo cosas que por más tecnología no somos capaces de sacar adelante. Entonces, por eso lo que necesitamos es esa voluntad decidida. Y hoy, en esta charla, en este panel, tenemos que decir, la innovación es con ética, pero esa ética y esa responsabilidad social acompañada de un querer hacerlo de la mejor manera. Creemos y creo profundamente en que esta ética no es la ética empresarial, no es la ética ambiental, no es la ética, es la ética del ser. La ética es una sola. Y yo tengo que ser ético con mis hijos, con mi familia, con mi pareja, con mis estudiantes, ser ético como docente, ser ético y no ser esos docentes que creen que son éticos, pero cuando llegan tarde a la clase llegan bravos. Y como no los esperan los estudiantes, entonces con los estudiantes, ¿qué hacen? Con los 4 sapos que le quedan, que son los de siempre, hay quiz. Y entonces ahí nos cambia la filosofía. Nosotros como docentes tenemos que tener este principio ético de transmitir con el ejemplo. Yo creo que eso lo necesitamos. Quiero mencionar una frase también que vi de Albert Einstein que me gustó y la tomé, es que la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Y aquí yo quiero decirles, abramos a la tarea, abramos a ese compromiso que tenemos. El COMNIA es una autoridad pública, nosotros somos una entidad pública y estamos encargados de proteger a la sociedad del inadecuado ejercicio profesional de los ingenieros, de los técnicos, de los tecnólogos, de los maestros de obra. Nosotros por ley otorgamos el registro profesional a los ingenieros que están saliendo. Somos tribunal de ética. Nos corresponde hacer el ejercicio de inspección y vigilancia. Y por eso nosotros, con nuestros 17 consejos seccionales que tenemos, uno está allá en Cali, allá está Jorge Aranda, que es nuestro secretario seccional y que ellos actúan como primera instancia. Y nosotros, desde estos 17 seccionales, cubrimos los 32 departamentos, pero estamos muy de la mano trabajando en generar esta cultura ética. Y yo por eso les agradezco muchísimo a todos ustedes que nos dan la opción de estar hoy presentándoles esto y diciéndoles desde el Consejo, queremos estas charlas, queremos fomentar una cultura que seguramente no es fácil, nos demoraremos, cambiar la cultura no es tan sencillo, pero si todos nos proponemos en charlas como esta que la Universidad Libre hoy nos invita y nos permite este espacio para decirles, con ética lo podemos lograr, con ética lo podemos hacer, pero esta ética transmitida, esa ética vista en la mejor manera, que eso lo logremos de esa manera. Creemos que es un ejercicio, pero que con estas charlas, con la gente que hoy nos está escuchando, con esa convicción de hacerlo, con toda seguridad que la ética la aplicaremos en la innovación, en la proyección social, en nuestros proyectos, en nuestros trabajos, y eso va a ser una
muy, muy sólida comunidad, que Colombia la merece, Colombia lo necesita. Colombia tiene ingeniería y profesionales tipo exportación, y así lo vivimos cuando trabajamos en la Alianza del Pacífico, que en alguna oportunidad lo comentaremos, y cómo hoy en día la Alianza del Pacífico en la movilidad profesional ya es una realidad. Algún día comentaremos de eso. Pero yo quiero decirles en este espacio, y agradeciendo estos minutos, esta presentación de inicio, es que la ética es eso, un algo que nosotros nos convence como ser, que no nos alegramos el día que alguien nos devuelve más plata, nos dan más vueltas, nos dieron 50.000 de más y decimos, uy, estamos en un día de suerte. Eso no es, lo contrario. Es la ética que necesitamos como el eje transversal en todo lo que hacemos. Y yo los invito a que se haga innovación, claro, a que generemos más patentes, a que se nos ocurran más cosas, pero cosas que están pensadas, trabajadas con la comunidad, para la comunidad, haciendo con ellos el mejor esfuerzo. Diana, muchas gracias y estaré aquí atento a las preguntas que se deriven. Bueno, muchas gracias. Creemos en este instante que no ha llegado todavía, no se ha podido conectar nuestra invitada, la ingeniera Beatriz Parra de Gallo, ¿cierto, Daniela? ¿No ha llegado? Entonces, en este momento estoy con ella intentando conectar, sino que hay un inconveniente técnico con el Microsoft Teams, entonces estamos todos. pues vamos a ir mirando lo que hemos escuchado, aquí todos podemos aportar. Son dos intervenciones que dejan ver la preocupación de dos excelentes profesionales en ingeniería que tienen unas grandes responsabilidades y que están tejiendo para hacer un cambio frente a todo lo que es el impacto de la profesión ingenieril. Entonces vemos una apuesta a una creatividad para humanizar la misma innovación. Aparece entonces la palabra humanización y vemos en ella la necesidad de pensar dónde estamos ubicados como especie y qué es la vida. Y asimismo entonces empezamos a ver la importancia de llamar nuestra propia atención y nuestros aprendizajes hacia las relaciones, y desde esas relaciones que vienen desde la infancia empezar a pensar cómo se construye la voluntad, cómo se logra fortalecer la capacidad de ser, cómo nosotros no solamente al ser profesionales ejercemos desde un conocimiento, sino que somos ciudadanos, y al ser ciudadanos también somos legos y nos vemos impactados por las intervenciones de otros compañeros, pueden ser de la misma profesión o de otra, porque estamos en un sistema. Pero ese sistema es un sistema que va mucho más allá de lo que nosotros hemos comprendido en todos nuestros conocimientos, y es un sistema que tiene que ver inclusive con todo el nuevo conocimiento que ha venido avanzando en el tema de lo que es la física cuántica y la mirada de lo que somos nosotros como especie. Entonces, ustedes mismos en ingenierías reconocen que la energía se transforma y que esa energía tiene bastantes formas de canalizarse, y de ahí surgen también muchas posibilidades de ser creativos, y es la ingeniería la que nos ha ayudado a canalizar y a visibilizar cómo la energía se transforma. Pero entonces, con toda esta reflexión que hemos escuchado, nos damos cuenta de la importancia de entendernos más como especie, para que cuando ya lleguemos a los roles de profesiones como la ingeniería, podamos ejercer una creatividad que genere bienestar y que más allá de solamente calidad de vida no nos aleje de lo que es el sentido de la vida. Entonces, en las dos intervenciones que hemos visto hay una gran preocupación por el sentido de la vida y cómo nosotros necesitamos tener una mirada más profunda sobre ella para ser más cuidadosos en el momento de ser creativos o creativas a través de los conocimientos que se aprenden en la profesión de ser ingeniero. Recordemos que los ingenieros tienen unas posibilidades de participación y de impacto enormes en las mismas direcciones de las instituciones, en la ejecución de grandes movimientos de tierra, en la posibilidad
de solucionar problemas en territorios de manera específica que tengan que ver con problemáticas marcadamente llamadas ambientales. Entonces, en ese reto que tenemos nosotros, los que estamos en el proceso de pensar las rutas que se deben abrir cada vez más para fortalecer ese corazón de los que ejercen esa profesión de la ingeniería y su capacidad de relacionarse con nosotros, con otros, estamos encontrando la importancia de un mayor conocimiento de sí. Ese mayor conocimiento de sí implica aprender a hacer trabajos en estudios de caso, en diferentes metodologías más activas con los estudiantes, en potenciar mucho más a los profesores que forman a los ingenieros en todos los temas que tienen que ver con el saber ser y el saber estar para saber hacer. Es como el principal mensaje que estamos viendo en este panel al escuchar a estas dos valiosas intervenciones que nos invitan inclusive a empezar a mirar cómo vamos a hacer cada uno de nosotros, tanto como estudiantes como profesores, para reconocer dónde está ese actuar y cómo se conecta un conocimiento con otro. De tal manera que aparece esa bioética mostrándonos no solamente una relación vida-comportamiento, sino una forma de relacionar los conocimientos que se han fragmentado por la historia de cómo se han dado las luchas de poder frente al manejo del propio conocimiento, y allí entra en la innovación todo el tema de la integridad científica. Entonces, una de las cosas que se empieza a descubrir o a develar ahora cada vez más es la importancia de atender el tema de la ética profesional y de la ética en la formación en procesos de investigación, las dos muy de la mano con todo lo que hemos acabado de escuchar y que nos permiten entender la posibilidad de poder pensar una serie de metodologías, una serie de actividades, una serie de reflexiones, una serie de lecturas que deben empezar a incluirse de manera más notoria y de manera transversal en la formación de todos los profesionales que asumen la ingeniería. Para continuar entonces, nos encontramos con Beatriz Parra de Gallo, una invitada muy especial, integrante de la Comisión Permanente de Ética del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines de Argentina, COPAIPA. Es ingeniera en computación, magíster en Administración de Negocios y doctora en Ingeniería. Mención en Sistemas de Información y es docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Salta. Sus áreas de interés son forencia digital, educación en ingeniería y ética en la informática. Participa desde el año 2011 en el grupo de investigación y desarrollo sobre forencia digital de la UCASAL, con trabajos en temáticas de análisis forense, de correos electrónicos e Internet de cosas. Actualmente dirige investigaciones sobre el desarrollo de laboratorios de forencia digital de Big Data, Ecodiscovery, y colabora con la Universidad Católica de Colombia en proyectos de interés común. Conferencista internacional, generadora de acciones para la formación continua, en RRHH, que ahorita espero que me diga qué significa porque no lo sé, en forencia digital. En el ámbito privado se desempeña como consultora de proyectos tecnológicos críticos y como perito judicial de parte. Una mujer que ha hecho un gran proyecto de vida y un desarrollo magnífico con esa posibilidad de estar en el planeta que es tan valiosa, aprovechar la vida, la existencia. Bienvenida, doctora Beatriz. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy bien. Bien, bueno, no sé si me ven, la verdad que yo no me estoy viendo, pero bueno, si no, por lo menos que me escuchan, va a estar bueno que me escuchen. A ver si puedo encender mi cámara. Bueno, voy a comenzar. Primero que nada, quería aclararte lo de RRHH, perdón. A veces uno usa terminologías que cree que todo el mundo la entiende.
Acá en Argentina se utiliza esa sigla para hablar de recursos humanos. Entonces, hacía referencia allí en mi currículum respecto a la formación de recursos humanos en forencia digital. Muchas gracias por tu palabra, Diana. La verdad que nunca me han presentado tan bien respecto de que para eso estoy en el planeta y cómo he sabido aprovechar la vida que me tocó. Me llevó a una reflexión muy profunda, te digo, tus palabras. Pero bueno, vamos a la razón por la cual estoy aquí. Yo integro el comité permanente, la comisión permanente de ética profesional del COPAIPA, que es el Consejo de Ingenieros de Salta. Esta institución reúne a todos los profesionales de la ingeniería sin distinción de ninguna especialidad. O sea que estamos juntos los ingenieros civiles, los industriales, los informáticos, etcétera. Y en profesiones afines hay otras carreras que, si bien no tienen títulos de ingeniero, también se dedican a todo lo que son entornos tecnológicos, ¿no es cierto? Como por ejemplo los licenciados en higiene y seguridad y ese tipo de cosas. Nos toca integrar la Comisión Permanente de Ética a partir del año 2015, que estoy yo, y junto con 4 profesionales, lo que intentamos hacer nosotros desde siempre es, nos llega a nuestra mesa de trabajo situaciones de denuncia de ética respecto de los profesionales, y bueno, allí resolvemos respecto de si corresponde o no, si la denuncia tiene que ver con un asunto ético y no con un asunto comercial, supongamos, ¿no es cierto?, o con una cuestión netamente técnica. Y en función de ello tenemos un procedimiento mediante el cual se hace un sumario y eventualmente también una sanción al profesional interveniente. Pero más allá de esa, que es una tarea, yo les diría, dolorosa para nosotros, estamos desde hace 2 años abocados sobre todo a generar una cultura de la ética profesional, abordando esta tarea desde las propias universidades, de las cuales la mayoría de los integrantes de esta comisión formamos parte. Porque nos damos cuenta de que ya es tarde. Cuando tenemos la denuncia de ética en nuestra mesa de trabajo, ya es tarde, ya no podemos hacer nada respecto del accionar de ese profesional. Y este año también hemos propuesto abordar el trabajo, digamos, con instituciones de gobierno y grandes empresas de la zona industrial de Salta para hablar con los referentes tecnológicos y empezar a hablar con ellos respecto de cómo ellos, puertas adentro de sus propias instituciones, operan en cuanto a lo que es la ética profesional. Aquí, en nuestra provincia, como ustedes ya a lo mejor lo saben, como ocurre en Argentina y como ocurre en muchos de nuestros países de la querida Latinoamérica, hay una gran abundancia de factores que generan y promueven la corrupción, la deshonestidad, la mentira. Y este tipo de cosas, fíjense que les hablo de deshonestidad y de mentira, y pareciera que estamos hablando en casa, puertas adentro de la casa de cada uno, recordando cómo nuestros padres nos enseñaban estos valores desde que éramos niños. Y bueno, eso quedó inserto, digamos así, en la vida familiar. En las universidades consideramos que esa no es tarea de la universidad, que acá formamos ingenieros técnicos, por así decir, con conocimiento de todas las herramientas, las tecnologías, las metodologías, etcétera, etcétera. Pero la cuestión ética, y no, eso ya se trae de casa. Bueno, pues nos hemos propuesto de esta comisión erradicar ese concepto y empezar a abordar en la educación de la cultura de la ética profesional, que parte de los valores y parte también de la responsabilidad social. Hemos tomado mucha conciencia de eso cuando consideramos los 17 Objetivos de Desarrollo Tecnológico propuestos por las Naciones Unidas, que hoy debería marcar el camino de trabajo de todos aquellos que nos dedicamos a la ingeniería. Es decir, esta casa común, como le llamamos, nuestro mundo, nuestra vida diaria, nuestro lugar de trabajo, nuestra ciudad, nuestra propia familia, donde viven nuestros hijos, en donde vivieron nuestros abuelos, etc., hoy se encuentra en un riesgo muy importante y en el cual tenemos que actuar de inmediato. Así que yo considero que las herramientas para trabajar éticamente están ahí al servicio de todos, que no podemos decir
no, bueno, esa es tarea que hacen los otros. Yo como profesor vengo, doy mi materia y se acabó. No, señor, cada uno de nosotros tiene que asumir la parte de culpa que le toca por el mundo que tenemos hoy y que le dejamos a los que vienen, y así también la parte de responsabilidad de poder cambiar lo que estamos haciendo al respecto. Porque no me sirve de nada quejarme, ¿no? Porque se consume el agua, porque hay mucha basura, sino, a ver, ¿qué estoy haciendo yo desde casa? ¿Qué estoy haciendo en la facultad? ¿Qué estoy haciendo desde el Copaipa respecto de todo esto? Bueno, un poco ese es el espíritu con el cual nosotros intentamos trabajar la ética desde el Consejo de Ingenieros. Ustedes me dirán si esto es suficiente, si quieren que profundicemos un poco más estas ideas. Muchas gracias. Sí, doctora, quisiéramos de pronto escuchar esa propuesta tan interesante, empezando por la distinción que no existe en el comité que ustedes lideran. ¿Qué tipo de experiencias se dan allí para lograr manejar o poder estar en ese estado? Los egos allí, ¿cómo se canalizan? ¿Cómo se logra que aprendan a estar... o qué sucede allí? Un poquito como la situación en ese tipo de práctica. Y el tema de lo que tú señalas de cómo empezar a volver esto una cultura, ¿cuáles han sido los grandes retos que se han trazado para poder uno pensar bastante eso en los diferentes ámbitos donde estamos nosotros frente al tema de la ética de la innovación inclusive? Bien. Primero, respecto de los egos que dices tú, porque de golpe somos profesionales diferentes de ámbitos muy diversos. En la Comisión de Ética en este momento hay 2 ingenieros civiles, un ingeniero mecánico y yo que soy ingeniera en computación. Entonces, ustedes dirán, ¿qué sé yo como ingeniera en computación sobre las cuestiones de éticas de las obras civiles? Bueno, pues no sé nada. Y la ventaja que encontramos en eso es que sí sé de lo que debe ser un profesional ético, más allá de lo que haga. Entonces, luego de intensas discusiones y todo, porque, a ver, la propuesta que nos hemos hecho, por eso somos 4 y no 5, por ejemplo, es convencernos mutuamente, seguimos discutiendo cada una de las cosas hasta que llegamos a un consenso, ¿no? Nunca hemos votado. Las decisiones que nosotros tomamos, por ejemplo, para sancionar o para decir esta es una cuestión de ética de un profesional, es porque realmente hemos discutido a rabiar, como quien dice. Las discusiones son arduas, ¿no es cierto?, son intensas, pero terminamos entendiendo que estamos haciendo lo mejor para todos y llegamos a un consenso. Esa es la primera cuestión, sobre la base de cual obviamente tenemos nuestro código de ética profesional, que es nuestro libro guía, y por otra parte tenemos ya mucha experiencia. Hace más o menos 15 años que funciona este consejo, esta comisión de ética del Copaipa. Entonces hay una trayectoria, hay una serie de casos. Normalmente vamos a decir, che, si había un caso como esto, a ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es la similitud? A ver, no lo sancionemos así, etcétera. Trabajamos mucho con la historia de lo que pasó. Eso respecto al accionar nuestro como integrantes, ¿no? La verdad es que terminamos siendo un equipo de trabajo en ese sentido muy cuestionador, muy discutidor, pero también muy productivo en ese tipo de cosas. Y la segunda pregunta que tú me decías era cómo llevamos adelante esa estrategia de generar una cultura. Bueno, la primera cosa que entendimos que la generación de una nueva cultura lleva años, incluso posiblemente trascienda nuestra época y nuestra participación en el Copaipa. Esto no se hace de un día para el otro, son pequeñas gotitas y pasitos que se van dando poco a poco, y a partir de seguir una política interna del Copaipa que nos apoyó siempre cada vez que empezamos a hablar de la generación de una cultura. Por ejemplo, el Copaipa tiene una revista, que los invito a visualizarla ahí en la página web que tenemos de nuestra institución. Normalmente allí nosotros sacamos artículos respecto de las cuestiones de ética. A veces hacemos críticas a alguna situación de falta de ética
conocida, ¿no? Como por ejemplo acá nosotros tenemos situaciones de corrupción y noticias sobre acciones mal habidas, digamos, de algunos políticos que terminan encarcelados y cosas así. Bueno, lo ponemos en la mesa de trabajo y empezamos a discutir dónde está el problema, qué es lo que pasó, cuál es la causa, etcétera. O sea, tratamos de, a través de la mecánica de estudio de casos, abordar cada situación para ir aprendiendo cómo tratarlo. Por otra parte, nos hemos dado cuenta de que no podemos solos, nosotros, desde la Comisión de Ética, tratar de generar ninguna cultura. Entonces, tiene que haber un conjunto de alianzas estratégicas entre, primero, las instituciones educativas, que son los que forman a quienes serán los futuros matriculados. Ya hemos dicho que el año que viene no solamente vamos a trabajar con las 2 universidades que tenemos aquí en Salta, sino también vamos a empezar a abordar las escuelas técnicas, escuelas de nivel medio o secundario, como decimos aquí, de la cual salen perfiles como, por ejemplo, técnicos electricistas, técnicos mecánicos, técnicos biomédicos, técnicos informáticos, etcétera, porque sabemos que esa gente, luego de egresar de esa escuela técnica, sale al ámbito laboral. ¿Y qué saben ellos de ética? No sabemos si saben, y eso es lo peor. No es que no sepan nada, sino que tenemos el temor de que realmente no conozcan la importancia de lo que significa mantener una línea de acción y lo que después impacta en el desempeño profesional y sobre todo en el prestigio que uno va logrando en el medio. Entonces, hacemos esas alianzas estratégicas con las universidades, hacemos alianzas estratégicas con empresas de determinado renombre, no cualquier empresa. Estamos haciendo una selección de las empresas a los que vemos comprometidos con, por ejemplo, sistemas de calidad, comprometidos con acciones de responsabilidad social, etcétera, que permiten deducir que hay un ambiente propenso a poder trabajar estas problemáticas, ¿no? Y allí vamos, día a día, poco a poco. Hemos hecho varios eventos anuales, este año hemos hecho ya la segunda jornada de la ética en la ingeniería argentina, con presencia de profesores, disertantes. Por ejemplo, en estas últimas jornadas participó una psicóloga que así, entre comillas, como decimos nosotros, ¿no? Entre comillas, nos retó a los informáticos porque nos dijo, ¿qué están haciendo ustedes los informáticos frente a lo que es la adicción de la tecnología? Que está bueno que hagamos desarrollos profesionales, pero realmente se ocupan de pensar cómo impacta eso en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños. Bueno, todo eso ayuda a pensar, ¿no? Que uno no solamente es ingeniero informático desde la parte técnica, sino también que tiene un grado de responsabilidad sobre sus acciones. Entonces, bueno, hemos ido tirando líneas, digamos, por un lado con, como les comentaba, las universidades, después con las empresas, y bueno, allí vamos. El Copaipa tiene también una fundación educativa que se encarga de dar cursos de todo tipo. Tenemos cursos de estructura, cursos de higiene y seguridad, cursos de AutoCAD, cursos de, no sé, mediciones eléctricas, etcétera. Entonces allí hemos quedado en que cuando haya cursos que tengan cierta duración, supongamos 40 o 60 horas, nos van a dar 15 minutitos de alguna de esas clases para que entremos, algunos de nosotros, los que integramos la Comisión de Ética, a hablar de la ética profesional en ese caso puntual, respecto de las mediciones eléctricas, respecto de la firma de planos, respecto de lo que es higiene y seguridad, etc. Entonces, bueno, nos vamos imaginando diferentes herramientas que nos ayudan, sobre todo, a difundir esta palabra, si se quiere. Espero haber respondido a tus preguntas, Diana. Sí, muchas gracias, doctora Beatriz. Tal vez Freddy y los ingenieros Freddy o Freddy quisiera decir algo con relación a lo que escuchó y de lo que él mismo propuso para conectarlo, sobre todo para las posibilidades que podemos tener en el observatorio que estamos gestando a nivel multicampus, que le haya llamado la atención, o nuestro ingeniero Rubén. Bueno, a mí sí. A nivel nacional, mire, porque ahí está muy motivante la intervención de la ingeniera Beatriz.
Mira, Diana, yo creo que hay una situación que a mí me resulta particular. Doctora Beatriz, es un gusto saludarla, es un Muchas gusto gracias. conocerla. Igualmente. Y de verdad que estamos en la misma tarea. Yo ahora, pues de pronto no alcanzaste a estar en la presentación. Nosotros también tenemos aquí el Consejo Profesional Nacional de Ingenieros. Somos el Tribunal de Ética y también tenemos a nosotros, a nuestra inspección y vigilancia, los técnicos, los tecnólogos, incluso los maestros de obra. Me alegra muchísimo saber que estamos haciendo el mismo esfuerzo por generar una cultura ética, porque sí nos asiste. Yo creo que en Latinoamérica el tema de la corrupción ha sido muy difícil. Aquí en Colombia no nos escapamos de eso, pero esto es un tema de entre todos, como usted bien lo dice, doctora Beatriz, entre todos, e incluso no solamente en un país, sino en todos, hacer estas alianzas de un trabajo de cultura ética. Nos corresponde, nos asiste. Nosotros estamos también desde el Consejo en esa gran tarea, con esas alianzas de la misma manera, con las universidades, con los gremios, con todos los actores. Hoy en esta charla aquí con la Universidad Libre, que yo le decía ahora a Diana, Diana, gracias por convocar estos espacios. Esta es la forma de decirle a todas las personas que nos están oyendo, todos tenemos una responsabilidad y todos un granito para colocar de arena. Así que me alegra mucho. Y sí quisiera hacer una pregunta, doctora Beatriz, si me lo permite, y Diana, si me lo permite. Claro que sí. Sí. Allí cuando ustedes ven que un ingeniero faltó a la ética, que no hizo su tarea juiciosamente, nosotros aquí tenemos un proceso sancionatorio y en el COMNIA somos la entidad que a nivel del Estado, nosotros somos una entidad pública, nos corresponde hacer ese proceso de seguimiento y ese proceso ético disciplinario y llegar a una sanción desde el punto de vista ética cuando se comprueba que el ingeniero faltó a la ética. En Argentina, ¿eso cómo pasa? ¿Lo llevan también así? En Argentina pueden hacerlo ustedes desde la Comisión de Ética o desde el Consejo que ustedes tienen allí, cómo se vive esa sanción que ustedes tienen para los ingenieros que no hagan bien su tarea. Bueno, primero que digamos, de alguna manera hay un marco restrictivo que no nos permite trabajar con toda la fuerza y con toda la firmeza que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, solamente podemos aplicarle el Tribunal de Ética a los ingenieros matriculados. Y nos ocurre que hay una gran cantidad de ingenieros que no están matriculados. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, en la época de nuestro presidente Carlos Menem, él desarticuló todo el esquema que vinculaba el Estado con los colegios profesionales en cuanto a la obligación de estar matriculados. Entonces ahora cualquiera de nosotros puede ejercer libremente la profesión sin obligación de estar matriculado, más allá que la obligación moral, digamos así. Incluso en su momento las empresas eran sancionadas si es que, porque hay una ley de matriculación, si es que contrataban a ingenieros que no estaban matriculados. Ahora eso no ocurre. O sea que a mí, si yo no estoy matriculada, cualquiera me puede controlar y si cometo una falta de ética, el colegio de ingenieros no me puede hacer nada, nadie me puede denunciar porque yo no estoy matriculado. Pero entonces, con los que sí están matriculados, nosotros tenemos todo un proceso que comienza con un sumario en lo que hay presentación de pruebas de una parte, de la otra, etcétera, etcétera. Hacemos nosotros desde la Comisión de Ética una propuesta para el tribunal, que no somos nosotros mismos, sino que son las propias autoridades del COPAIPA y ellos disponen la sanción que se aplica. Una vez que se aplica la sanción, que pueden ser leves hasta graves, la más grave consiste, por ejemplo, en la quita de la matrícula, no solamente la suspensión, sino directamente se le quita la matrícula. Gracias a Dios nunca hemos llegado a ese caso, pero está esa posibilidad. Con lo cual, si el ingeniero no puede utilizar la matrícula, eso luego se comunica y de alguna manera cae invoca o impacta sobre el prestigio profesional, porque obviamente un ingeniero a quien se le quita la matrícula sería una situación desastrosa. Pero queda ahí, en el ámbito, digamos,
de lo que el COPAIPO puede hacer con sus matriculados. No tenemos vinculación entre esta sanción ética y lo que vendría a ser las sanciones legales, porque normalmente cuando hay alguna denuncia de ética, hay a la par una denuncia legal. Supongamos, qué sé yo, nos llegó la otra vez un caso de una señora que decía, acá el ingeniero me construyó mal la casa, miren acá la foto, la pared está toda partida, qué sé yo, y qué sé cuánto. Entonces, no solamente pedía que se lo sancione, porque era una falta de ética, porque no sé qué es lo que no había hecho el ingeniero, sino que también nos informó que a la par ella estaba haciendo la denuncia penal. Entonces, esa denuncia penal sigue el curso como cualquier causa legal y terminará en las conclusiones que la ley dicte, digamos, ¿no es cierto? Que incluso obviamente tiene impacto, incluso muchas veces hasta en la privación de la libertad de los demandados, ese tipo de cosas. Pero nosotros no tenemos la fuerza de ley, digamos, que nos gustaría actuar respecto de las sanciones, porque no hay una vinculación, no hay una exigencia del Estado ni del gobierno acerca de que los consejos profesionales cumplan cabalmente con su rol de contralor de la actividad profesional. ¿Verdad? No sé si era eso lo que me preguntaba, ingeniero. Sí, doctora Beatriz, Bien. es eso. Y claro, porque nosotros aquí lo llevamos. Nosotros aquí en Colombia, digamos que por ley hay que estarlo, aunque es un trabajo que también ha sido para nosotros toda una difusión, todo un proceso de divulgación para ir a los ingenieros, a todos, porque nosotros matriculamos pues obviamente a los ingenieros de sistemas, a los ingenieros biomédicos, a todos. Entonces es todo un proceso también de concientizar de por qué hacer ese trabajo. Y también creo que eso forma parte de este ejercicio cultural que también lo venimos diciendo. Esa es una cultura que todos ejerzamos de manera de que estemos por un lado matriculados y por el otro también que ejerzamos nuestra profesión con el respaldo, con la dignidad, con la honestidad que requiere para que cada país se beneficie. Y en eso también estamos trabajando muy fuerte en esa cultura. Nosotros tenemos muy parecido ese tema de las sanciones. Aquí también la más grave es el retiro definitivo de la sanción. Nosotros lo hemos aplicado en 5 oportunidades y no es fácil. Después de todo un proceso, obviamente, jurídico, poder establecer las pruebas y poder decirle a un ingeniero, usted faltó en esto y en esto, demostrarlo, la doble instancia, todo, eso lo tenemos. Y hemos llegado a 5 veces ese caso muy difícil, pero nos ha tocado. Y los otros son sanciones temporales, digamos, suspensiones temporales de su matrícula profesional. Pero creo que estamos en la misma línea, doctora Beatriz. Exacto. Bueno, muchas gracias. Y también con sus inquietudes y sobre todo su conexión con lo que estuvo proponiendo y el reto que tenemos aquí en Colombia y para ayudar a todos los ingenieros a que sigan sintiéndose más satisfechos con su profesión y con su responsabilidad social. Bien, precisamente así es, doctora Diana, y es el planteamiento que hacía un poco en la presentación en torno a la necesidad de articular un poco dentro del observatorio ese rol de observar las prácticas formativas, porque es algo que implicó inclusive un poco el cambio de las funciones o la incorporación de nuevas funciones a Comnia, y fue supervigilar no solo las empresas, la contratación de los profesionales, sino ver lo que estaba sucediendo inclusive en universidades que habían abandonado la ética dentro de sus currículos. Y bueno, esto de alguna manera se ha tratado, se ha venido subsanando, pero no sabemos hasta qué punto. Y menos aún el conocer esos contenidos y esas prácticas formativas que se están dando desde la ética. Por ejemplo, en nuestra época trabajamos 2 éticas, la general y la profesional. Ahora prácticamente se está orientando a una sola, que es la profesional. Entonces se circunscribe muchas veces al código. Pero miren que la parte de la ética general permite abordar problemas desde aspectos bioéticos, la ética planetaria, o sea, asuntos no menores. O sea, poder entender a los muchachos que realmente cuando el código simplemente va a ser un referente, ¿ya? Para el ejercicio profesional,
pero que tienen ejercicios de la ética general que les da suficiente claridad para no tener que enredarse con el código. O sea, conocerlo, pero que no sea un problema en el ejercicio del mismo, y que a la vez tengan una reflexión en torno a la ética que incorpore estas dimensiones, no solo la dimensión del código, de la dimensión deontológica, sino la dimensión ética general. Exacto, Y esto no es nada fácil, eso es precisamente lo que ustedes mencionaban, que es la generación de la cultura ética, y no es un problema menor, es una necesidad imperiosa, y más aún en estos tiempos de innovación tecnocientífica tan acelerada que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias. Pensando en este tema que nos convoca de la ética de la innovación, sabiendo que algo que nos impulsa a ser innovadores es tener un sentido de tranquilidad y una capacidad de ver las problemáticas en sistema, no de manera parcial. ¿Cómo poder hacer, y esta pregunta sería para los tres, para ayudar a los jóvenes que ingresan a la universidad, ustedes que lo vivieron desde primer semestre, para que empiecen a pensar de manera articulada y se propongan siempre a buscar soluciones que favorezcan el bien común y que tengan conexión con las otras realidades que se ven afectadas por esa alternativa que ellos están proponiendo? A ver, si me permite, yo puedo hacer un aporte, Diana. Mira, Claro. Nosotros acá en Argentina estamos en estos momentos pasando por la conversión o el rediseño de los planes de estudio en el modelo de formación por competencias y resultados de aprendizaje y lo que viene a ser educación centrada en el estudiante. Que sé que ustedes en Colombia también tienen ya trabajado bastante todas esas cuestiones. Entonces, puertas adentro de cada universidad hemos empezado a ver de qué manera tenemos que hacer el desarrollo de las competencias que queremos que logren nuestros alumnos. Desde la CIBEI, que es la Asociación Iberoamericana, ¿no es cierto?, de Ingeniería, proponen una serie de competencias genéricas, digamos así, para todos los ingenieros de Latinoamérica y demás, en donde una de ellas tiene que ver con la actuación ética y la responsabilidad social frente al entorno local, regional y latinoamericano de nuestros profesionales. Entonces, para poder dar respuesta a ese tipo de cosas, nos hemos empezado a preguntar desde las propias universidades en las que trabajamos como docentes, ¿qué podemos hacer al respecto? Es la pregunta que tú nos estás diciendo. Entonces, nosotros ahora tenemos una serie de proyectos en curso, si me permiten, trabajándolo desde la Universidad Católica de Salta, o sea, es una universidad confesional católica, en donde teníamos como dos líneas de materias, digamos. Teníamos las materias humanísticas, en donde empezábamos como filosofía, teología, doctrina social y ética profesional, y por otro lado, las materias formativas técnicas, ¿no? En el caso de informática, lenguaje, base de datos, ingeniería de software, etc. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hacer una propuesta de un trabajo intercátedra en donde se tengan presentes los criterios socioeconómicos, culturales, etcétera, para analizar un proyecto en particular. Una de las propuestas que hicimos era desarrollar una aplicación para celulares que tenga presente cómo la gente podía buscar un turno para vacunarse, por ejemplo, ahora con el tema del COVID. Entonces, desde la materia de Sistema 3, por ejemplo, que hacía el desarrollo del software, tenían que tener presente todos los requerimientos técnicos que debía cumplir. Pero por otro lado, desde la materia de ética, había que analizar si se cumplían con los requisitos sociales. Por ejemplo, referidos a lo que es equidad, a lo que es que esta aplicación posiblemente tenga que ser utilizada por personas de tercera edad, entonces tenía que tener una usabilidad particular, porque no es lo mismo el celular que utilizan los jóvenes que la que utilizan las personas de mayor edad, etc. Y también desde el punto de vista legal, ¿no es cierto? Es decir, cuáles son las condiciones contractuales y legales y de protección de datos personales que debería mantener esta aplicación para celulares, siendo que van a manejar información que se considera sensible, es decir, muy reservada de las personas, todo lo que tiene que ver con la salud de las personas. Entonces ahí dijimos,
Tanto la cátedra de legislación como la cátedra de ética deberían hacer una crítica de ese modelo técnico que está diseñando el alumno para ver si cumple con estos requisitos que estamos hablando, que es el abordaje social de esa aplicación. Y allí vamos con esta experiencia que todavía no sabemos cómo va a resultar, pero que nos entusiasma porque primero los profesores de legislación y de ética nos dicen, pero por primera vez que nos consideran, qué bueno, ahora nos sentimos útiles, ¿tá? Y por otro lado, los profesores de las asignaturas técnicas como sistema, lenguaje, base de datos, dicen, excelente, porque no soy yo el único que les digo a los chicos, piensen en lo que el usuario necesita, sino que desde otro lado te dice, estos son los requisitos que debe cumplir la aplicación. Y bueno, vamos con esa experiencia a ver qué resulta, ¿no? Porque también hay que motivar a los chicos y otra vez es un camino largo. Esa sería una de las experiencias que nosotros proponemos, pero también hay una aclaración que debo hacer. Nos están corriendo, como quien dice, desde el Ministerio de Educación de Argentina en los procesos de acreditación de carreras. O sea, se viene el modelo de formación por competencias y estoy prácticamente obligado a imponerlo dentro de las universidades. Si no fuera por esta exigencia, yo no sé si todos realmente desde las universidades nos podríamos a pensar qué tenemos que hacer con la ética, porque al final termina siendo, digamos, la voluntad de unos cuantos, ¿no? Es decir, algunos profesores que les gusta el tema y que ven la necesidad de formar a sus alumnos. Algunos alumnos que dicen, algo tengo que hacer con mi propia vida y salen a resolver una necesidad social de su comunidad, de su barrio, de la escuelita o de lo que fuera. Pero no hay políticas institucionales sólidas. El concepto de responsabilidad social universitaria deja mucho que desear, en muchas de nuestras universidades, ¿no? Y yo creo que eso es también otra cuestión. Si yo la veo a la ética solo desde una cátedra, le estoy errando. Esto tiene que ser también una política institucional, si no tampoco vamos a avanzar, porque los profesores por sí solos no podemos hacer nada si no nos acompaña la institución. Muchas gracias, ingeniero doctor Rubén. Gracias, Diana. Mira, yo concuerdo y ampliaría un tema de lo que nos dice la doctora Beatriz. La ética es una cosa que nuestros pensum han contemplado siempre como una cátedra de 10º semestre. Y resulta, Diana, que ¿quién va a una cátedra ética profesional de 10º semestre? Eso va el que necesita promedio o el que está desparchado. Entonces, la ética hay que encontrarla de otra manera y lo venimos insistiendo. Eso viene desde introducción a la ingeniería, desde la introducción a la carrera. Eso viene acompañado del ejemplo de los docentes, porque claro, la ética viene, como lo decía Joan en la presentación, de abajo, eso viene de casa, eso de los valores que nos han inculcado, que hay que seguir trabajando en eso. Pero en la universidad hay como esa responsabilidad de fortalecer ese trabajo ético, pero entonces aquí nosotros hemos propuesto hacer en cada una de las universidades con los docentes los 5 minutos de la ética, que cada profesor así dicte sistemas, así dicte puentes, así dicte infraestructura, lo que dicte, él puede tener esos 5 minutos de la ética y un docente tenemos el compromiso. Un buen docente, yo creo que nosotros como docentes tenemos el compromiso de enamorar a los estudiantes de su carrera, enamorarlos de su profesión. Y eso lo transmite uno con la pasión, con el ejemplo, con el gusto. Entonces, el trabajo ético no se nos puede quedar a un estudiante en un solo curso. Que no sea, y yo incluso le digo a los estudiantes, mire, desde el primer semestre yo tengo la dicha de dictar introducción a la ingeniería, y yo les digo, mire, no se complican la vida, incluso cuando a usted le pongan un examen y no sepa contestarlo, pues pasan dos cosas, o no estudió o el docente no está siendo claro, pero no se esfuerce por copiar. Doctora Beatriz, aquí hay unos estudiantes nuestros que tenemos que no usan gafas y no binóculos, a ver si logran verle al vecino. Y entonces eso nos vuelve un problema porque entonces desde ahí yo les digo, mire, eso ya es un tema ético.
Ese es un tema de que yo soy y tengo que estudiar porque yo forme un concepto profesional sólido, pero no es por copiar, no es pasar por pasar, porque eso no es ético. Y luego vienen todas estas otras cosas de ese ejemplo. Los docentes tenemos esa gran responsabilidad. Y a los estudiantes yo creo que eso les da esa fortaleza y eso va trascendiendo. Y entonces, como bien lo dijo la doctora Beatriz, claro, esto tiene que estar acompañado de políticas institucionales para que no sea la cátedra ética algo suelto que lo dicta el área de humanidades y que cuando lo dicta el área de humanidades pues nos ponen al docente más ladrilludo y entonces nos va a decir de muchas cosas que serán muy interesantes, pero los ingenieros no le están copiando. Entonces eso es un tema de resolverlo desde la propia dinámica del aprendizaje, de lo que le transmitamos, del gusto por esas cosas bien hechas, por el trabajo bien hecho, por ese trabajo en equipo que debemos realizar con todo el fundamento y todo muy bien hecho. Para mí es ese el concepto de lograr formar esta cultura ética en la que todos tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias. Perdón, quería un poco coincidir con el profesor. Fíjate que nosotros hemos tenido muchos casos aquí de plagios, en especial de los proyectos de grado de los alumnos, porque el cortar y pegar de internet es facilísimo, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas con las cuales hemos trabajado mucho es en la capacitación de los chicos, porque muchos de ellos no sabían que el plagio estaba mal. Entonces, le hemos enseñado a referenciar, a identificar, digamos, los aportes personales, los comentarios personales de aquello que dicen otros autores, etc. Y también hemos trabajado la cuestión del futuro prestigio profesional. A mí me pasó encontrarme con un colega y decía, che, estamos hablando de Juancito. Ah, sí, ¿te acordás de Juancito? Sí, Juancito, ese Juancito me copió a mí en Física 1. Y el Juancito tenía más de 50 años, igual que mi compañero con quien estaba hablando. O sea, él no se olvidó nunca de ese compañero que aprobó ese parcial porque lo había copiado, y eso significa que esa muestra de deshonestidad pone en tela de juicio cualquier cosa que hoy en día haga el Juancito. Y a veces los chicos no se dan cuenta de eso, ¿no? Nuestros estudiantes. Yo les digo, mire, ahora están todos acá, son muy amigos, muy dicharacheros. Acá, como decimos nosotros en Argentina, se juntan, hacen una juntada, como dicen los chicos, para comerse un asadito, etcétera, etcétera. Pero dentro de 10 años están en el mundo laboral compitiendo entre ustedes, cada uno con su empresa, y se van a acordar de las, digamos, fortalezas y debilidades que conocieron de ustedes. Ese tipo de cosas uno las aprende obviamente con la edad, ¿no? En ese momento, cuando está en el aula, no se da cuenta. Pero plantearles estas situaciones a los chicos a veces también nos lleva a reflexionar, ¿no? Las acciones, todas las acciones tienen consecuencias y ellos tienen que asumir la responsabilidad de eso. Así es. Muchas gracias. Tal vez Freddy, ingeniero Freddy, quisiera decir algo ante esa pregunta que se hizo. Muchas gracias. Ok, gracias, doctora Diana. Sí, como un poco el comentario del cruce de lo que son las prácticas de la formación ética en ingeniería. De ahí la importancia de la participación del observatorio para poder identificar esas prácticas en las distintas universidades. No va a ser un tema sencillo, pero sería muy valioso. Y porque surgen cosas que le inquietan a uno mucho en los currículos que ha observado, y así lo ha manifestado el ingeniero. Y es precisamente que hay un reduccionismo tremendo frente a los contenidos de la materia. Y casi que una tendencia a la desaparición de todo lo que suene a contenidos sociohumanísticos de este orden. Entonces, parte de lo que nosotros hemos hecho, y sería muy interesante, y creo que allí cabe resaltar algo que ha hecho el Consejo Comnia en Colombia, es precisamente la Cátedra Virtual de Ética. Es, de hecho, en mi materia es uno de los componentes que ellos deben cursar, o sea, uno de los porcentajes de la nota del periodo final incorpora el desarrollo de ese curso. Y el curso, pues, no solo tiene el contenido del código en sí mismo, sino que tiene algo que yo trabajo aparte también en la materia, que es el estudio de casos.
Allí ya se miran casos juzgados, pues no es difícil, pero resulta muy valioso para ellos. Yo con ellos trabajo en ese sentido. Los casos de estudio de la NSP, que es la Sociedad del Buró de Ética de Ingeniería, de la NSP, que es la Sociedad de Ingenieros de los Estados Unidos, que tiene más de 40 casos muy interesantes sobre la acción ética del ingeniero, dilemas éticos del ingeniero. Parte de lo que me ha sorprendido, y que lo ha comentado la doctora Beatriz precisamente, es ver cómo ellos consideran normales prácticas que son realmente antiéticas, ¿no? O sea, el fraude, la violación de los derechos de autor. O sea, es sorprendente a veces en la resolución de los casos cómo a veces algunos, ante a la premio de la nota, requieren y buscan abogados para que les solucionen el caso. Entonces yo les digo a ellos precisamente, muchachos, de ahí es donde está lo de la cultura ética a la que vengo haciendo referencia, a la sensibilidad ética, de tener una ética general que nos permita resolver la parte de la ética profesional de una manera sencilla, porque si están necesitando abogados ahora para resolver un caso, ¿cómo va a ser en su propio ejercicio profesional? Entonces, creo que la metodología del estudio de caso es un aspecto muy interesante que hay que seguir trabajando con ellos. La sensibilidad ética es algo que es preocupante. Es preocupante. El individualismo que empezamos a ver ahora se evidencia en este tipo de prácticas. O sea, eso de el fin justifica los medios, de lo vale todo, es preocupante de cara a un profesional. Yo me angustio mucho cuando pienso que la universidad le está otorgando en nombre de la sociedad un título a alguien que no está preocupado por la sociedad. Y eso es difícil, pero uno lo nota, uno lo decanta en el proceso de formación con los muchachos y uno dice, no es un riesgo, no es un riesgo que aunque este muchacho sea brillante, le importe tampoco solo la sociedad y solo su bolsillo, podrá ser, podrá ser un ingeniero para la sociedad. Entonces, creo que allí nosotros tenemos que empezar a mirar seriamente ese rol, esa incorporación de la ética transversal en el currículo. De esos 5 minutos de ética son muy valiosos, los estudios de caso y sobre todo como la sensibilización que se hace desde la misma introducción a ingeniería para poder entender que no todo vale, ¿ya? Y que creo que pensarnos desde esta perspectiva ética es transformar no solo a nosotros mismos, sino transformar la profesión. Antes, y todos lo sabemos, la palabra y el ejercicio de un ingeniero, de un médico, hace unos 20 años era sagrada. En este momento no lo es tanto. Sabemos que generamos tanta desconfianza como otros campos de saber. Entonces, es preocupante que se pierda ese prestigio, no en términos de conocimiento, sino de autoridad moral. Diana, ¿me permites hacer un ofrecimiento? Ahorita que el doctor Wilson nos está comentando de estos estudios de casos, yo quiero dejarles a todos los asistentes también en el COVNIA, desde hace unos años, elaboramos una herramienta que está a disposición de todos, incluso también tuyo, doctora Beatriz, desde Argentina, lo puedes consultar. Y es un tema que con Legis, que fue una empresa aquí en Colombia que tiene muy buena conformación de sus libros, sus producciones. El régimen colombiano de la ingeniería, buenísimo. Nos ayudaron y ahorita tienen, doctor Wilson, a su disposición no 40 casos, tienes por lo menos 300 casos, porque hemos puesto en ese documento todas las sanciones, todo lo que ha pasado, las averiguaciones que hemos hecho, todos los procesos, se colocaron allí. Obviamente se quitaron los nombres por temas, obviamente, de habeas data, pero encuentran legislación, encuentran por temas, encuentran por casos, encuentran como lo quieran consultar. Entonces lo encuentran en nuestra página www.covnia.gov.co y también quiero dejarles a su disposición una herramienta que también estamos trabajando con las universidades, que es la cátedra ética. La cátedra ética la hicimos en tres módulos
Esos están también con algunos análisis de caso, también es la pueden hacer, es gratuita y la pueden consultar, la pueden tener. Incluso se le puede trabajar con los estudiantes, así lo ha hecho, creo que el doctor Freddy lo conoce, y en Medellín también hay una, en la Universidad Nacional se ha trabajado bastante, y los estudiantes, como usted no le decía, doctor Freddy, hacen ese curso, al final se le otorga un certificado ético. No es que nosotros certifiquemos la ética, no, sino que es como cuando le entregan a uno el título. Es como defiéndalo. Ahora que usted ya es profesional, ahora defiéndalo. Allí también le decimos, usted tiene un certificado ético, ahora defiéndalo. Saque esto adelante. Y eso estamos haciéndolo para generar esa cultura, como un apoyo a esa cultura que necesitamos. Entonces, para todos los asistentes hoy, en la página lo encuentran, no tiene costo, es de distribución, es simplemente ahí tiene un registro que lo pueden hacer, y con ese registro, con eso se le puede tener el certificado ético. Entonces está a disposición de todos. Gracias por haberlo nombrado, doctor Freddy, porque sé que usted lo ha venido utilizando. Entonces, para Beatriz, también allá en Argentina, está a disposición, Beatriz, para lo que usted lo necesite. Por supuesto, muy interesante, ya lo estoy utilizando ahora. Después voy a acceder a la página web, y si no, con mi asesor que tengo, mi colombiano amigo, que es el profesor José, que es el que me contactó para estar aquí, seguramente él me va a dar una mano para encontrar todo ese material. Muchísimas gracias, la verdad que es esencial. Fíjense en que justo estamos programando una reunión el 13 de octubre con futuros graduados de la Universidad Nacional de Salta, y les voy a llevar, no sabía cómo explicarle lo de la ética, entonces les voy a llevar un caso de esto de estudios. Me invita, doctora Beatriz, y con mucho gusto yo le participo y les decimos pero cómo por es. Supuesto, con toda nuestra disposición. Sería excelente escucharlo. Bueno, ya a través de José nos vamos a intercambiar contactos, porque sería interesantísimo si ustedes nos ayudan con eso, ¿no? Nosotros acá, a ver, la virtualidad nos permite esa posibilidad que años antes no la teníamos, así que, bueno, hay que sacarle el jugo, como decimos aquí en Argentina, al tema, ¿no? Eso. Y que esto nos sirva para esa cultura ética, que es lo que hoy estamos diciéndole a los asistentes, hoy que nos reúne aquí este gran espacio, este conversatorio maravilloso, que siempre será positivo todos estos encuentros. Entonces también decirle, todo esto nos sirve, y todo esto es para que generemos un trabajo ético, juicioso, que todos estemos apuntando para el mismo lado. Los países necesitamos que nuestros ingenieros actuemos de la mejor manera, con muy buenas prácticas, haciendo las cosas por la comunidad y hacia la comunidad. Entonces creo que ahí necesitamos todos esta fortaleza, y sería muy conveniente que aunemos esfuerzos como lo estamos proponiendo y lo venimos haciendo, con todas estas alianzas, y con la Universidad Libre hoy, que nos abre este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Aquí Diana Grijalva nos pregunta sobre la autonomía y la heteronomía. Lo podemos lograr con todas estas estrategias que hemos estado escuchando. También nos hablan de que hablemos del tema de MinCiencias y la relación academia-empresa. Actualmente hay una política de ética, bioética e integridad científica que lleva desde el 2012 un proceso. Se hizo un diagnóstico de necesidades. Ahora con esto que se está escuchando aquí, pues se puede conectar todas esas bases de datos, porque lo que uno descubre es que una forma de práctica para tomar conciencia de muchas acciones correctas o incorrectas y empezar a sensibilizarse un poco y fortalecer la mirada ética es precisamente el estudio de casos. Entonces aquí ya se ve también que se creó una red, el Observatorio MEUL, con todo el espacio de ingeniería, está a la disposición de ustedes. Ingeniero Rubén, aquí está todo el espacio para que puedan usar y que el observatorio sirva para conectar no solo a nivel nacional, sino internacional, lo que requieran, porque esto es lo que se trata, y lo que nos está pidiendo la misma pandemia es entender cómo es ser solidario. Y solamente, como nos lo propuso el doctor Freddy, trabajar en red ya es empezar a ceder muchas cosas y aprender a compartir errores y aprender a superar también muchas debilidades. Muchas gracias a todos. Yo pediría que cada uno pues dijera una frase breve, un mensaje para cerrar, y así terminaríamos el proceso de encuentro de hoy.
Gracias, Diana. Démosle la palabra a las mujeres. Que sea la doctora Beatriz la primera. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Realmente ha sido un encuentro, pero fructísimo. Me llevo muchísimas cosas, ¿tá? Tengo mi cabeza llena de ideas y de cosas para que me bullen allí, así que algunas pondremos en práctica seguramente. Obviamente, desde la UCASAL y desde el Consejo, desde el COPAIPA, quedamos a disposición para todo lo que ustedes consideren. Lo mismo que a los asistentes, espero que hayan disfrutado como hemos disfrutado nosotros, sobre todo la coincidencia de temáticas. Estamos tan lejos unos de otros, pero los problemas son similares, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, doctora Beatriz. Bueno, Diana, yo quiero cerrar con la frase que inicié, y es: amemos nuestra profesión, amemos lo que hagamos. Yo quiero decirle a todos los asistentes, estudiantes, egresados, ingenieros, a todos, nosotros tenemos en nuestras manos mucho por hacer. No nos desanimemos, no dejemos de hacer las cosas. Mucho entusiasmo, mucho trabajo juicioso, mucha ética. Amemos nuestra profesión, defendámosla, trabajemos con ética, con todo el cariño, y seguramente que el país nos lo va a agradecer. A todos un abrazo, a todos los asistentes, a innovar con ética y con responsabilidad social. Dios los bendiga y muchísimas gracias. Freddy. Gracias para todos, muy amables. En ese sentido, pues también es reconocer un poco lo que mencionaba en la exposición, y era el que no perdamos la oportunidad, y sobre todo con el observatorio y estos vínculos que hemos logrado a nivel nacional e internacional, construir ese sistema integrado de las actividades de formación ética y obviamente articulados con COMNIA, en este caso COPAIPA, poder seguir viendo cómo se está coordinando ese ejercicio entre lo que es la formación ética y el ejercicio profesional de la ingeniería, y que esto nos permita a nosotros concretamente promover esa comunicación, esa sistematización de esas experiencias. COMNIA está haciendo un ejercicio muy valioso y precisamente a través del régimen colombiano de ingeniería, de la cátedra virtual, para darnos elementos para que esto sea, y casi era una pregunta que le tenía al ingeniero Rubén Darío: ¿cuántas universidades realmente efectivamente lo estamos utilizando? No creo que seamos más de 10 universidades de todo este universo, que creo que es algo que se nos está perdiendo. Y bueno, no digamos que se nos está perdiendo, pero no se está utilizando lo suficiente, y que lo consolidemos a través del observatorio para que de verdad creo que sea el camino real y concreto para que generemos esa cultura ética que hemos venido mencionando. Gracias. Claro que sí, doctor Freddy, muchas gracias, y seguramente que será el mejor camino. Voy a estar muy atento al observatorio y a que trabajemos con él. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos. Aprovechar nuestra vida. Nos hemos dado cuenta con la pandemia que la vida es majestuosa y que no tenemos un control de ella, sino más bien que lo que debemos hacer es disfrutarla y hacer felices a todos los que están alrededor. Muchas gracias. A todos un abrazo, muchas gracias, Diana, Dios te bendiga y muchas gracias por estos espacios. Bueno, gracias a ustedes. Adiós, Gracias, hasta luego. Chao, doctora Beatriz, un gusto saludarla. Bueno, un gusto, igualmente. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias. Buena tarde. Buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Todos, muchas gracias, gracias. Muchas gracias, Diana, Darío. Gracias. Muy buen evento. Muchas gracias. Gracias. Ingenieros, muchas gracias, y continuamos con nuestra programación el día de mañana. Doctora Diana, muy amable por este apoyo. Gracias, doctor Armando, un abrazo. Espacios. Don Armando, muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Gracias, doctor Armando.